14 de julio de 1975, Teatro Real, Madrid. Julio Iglesias llevaba 3 canciones interpretando Gwendoline cuando los vio. No eran los fans habituales gritando su nombre desde los palcos, no esta noche. 6 hombres con trajes oscuros, inmóviles en los pasillos laterales, sin apartar la vista del escenario. La policía secreta de Franco. No habían venido por la música. La mayoría de cantantes habrían terminado su actuación y permanecido en silencio. Julio Iglesias dejó de cantar a mitad del verso, se dirigió al borde del escenario e hizo algo que podría haber acabado con su carrera y con su libertad. Dedicó su siguiente canción a Víctor Manuel, el cantautor que había sido censurado por el régimen solo unas horas antes. El Teatro Real se sumió en silencio. 2.800 personas contuvieron la respiración. Este era el momento que convertiría a Julio en una leyenda del coraje artístico o destruiría todo lo que había construido. Lo que pasó en los siguientes 4 minutos cambió para siempre la historia musical española y reveló por qué Julio Iglesias era más que una voz hermosa. Esta es la historia jamás contada de la noche que Julio Iglesias se negó a doblegarse ante la censura franquista. Las semillas de esa noche se habían plantado 6 meses antes, cuando Julio conoció a Víctor Manuel en un pequeño estudio de grabación en Malasaña. Víctor no era como los otros cantautores, sus canciones no se escondían detrás de metáforas. Cuando cantaba sobre la libertad, sabías exactamente lo que quería decir. Tu voz podría cambiarlo todo, le había dicho Víctor esa tarde de invierno, ambos compartiendo vino barato y sueños caros. Pero solo si estás dispuesto a usarla para algo más grande que las canciones de amor. Julio se había reído entonces. Tenía 29 años, era guapo como una estrella de cine y cabalgaba la ola de sus primeros éxitos internacionalmente. ¿Por qué arriesgarlo todo por la política? Pero lo que Julio no sabía era que Víctor Manuel ya estaba siendo vigilado. Los censores del régimen tenían un expediente grueso sobre el cantautor, cada letra analizada, cada actuación monitorizada. Y en ese expediente había ahora una fotografía de Víctor Manuel compartiendo vino con el nuevo galán de España. La primera advertencia llegó en marzo. Julio estaba ensayando cuando su manager, Alfredo Fraile, irrumpió con noticias que le drenaron el color del rostro. El último álbum de Víctor Manuel había sido prohibido, cada copia confiscada, el estudio allanado, los técnicos interrogados durante 6 horas sobre contenido subversivo. «Están enviando un mensaje», susurró Alfredo. «Mantente en tu carril, Julio. Canta sobre el amor. Deja la política para los rebeldes». Julio Iglesias llamó a Víctor esa noche y lo invitó a cenar. En el pequeño restaurante del barrio de las Letras, Víctor llegó con ojeras y su guitarra aferrada al pecho. «Quieren que desaparezca», dijo en voz baja. «No más conciertos, no más grabaciones. Me ofrecieron un trato, escribir lo que ellos aprueban o no escribir nada». «¿Qué les dijiste?», preguntó Julio. «Que la música sin verdad no es música en absoluto. Es solo ruido que hace que la gente olvide que está encadenada». Fue entonces cuando Julio tomó la decisión que definiría su vida. «Si te silencian a ti, nos silencian a todos, y no voy a permitir que eso pase». Pero Julio no tenía idea de lo rápido que se movería el régimen. La prohibición llegó el 14 de julio, horas antes del concierto en el Teatro Real. Víctor Manuel quedó oficialmente prohibido de actuar en España. Cualquier local que lo acogiera perdería su licencia. Alfredo estaba en pánico. «Un concierto, una carrera. No tires todo por la ventana por la pelea de otro». Pero Julio sabía que esta nunca fue la pelea de otro. El Teatro Real estaba magnífico esa noche.
Las lámparas de cristal proyectaban luz cálida sobre los asientos llenos de las familias más poderosas de España. En las primeras filas, las esposas de ministros del gobierno. En los palcos, fans que gritaban su nombre. Y en los pasillos laterales, 6 hombres que no estaban ahí por la música. Julio abrió con Un canto a Galicia, su voz suave como whisky añejo. La multitud estaba con él desde la primera nota. Para cuando llegó a Gwendoline, el Teatro Real vibraba con la energía de 2.800 personas enamorándose del hombre en el escenario. Fue entonces cuando los vio claramente. Trajes oscuros, caras de piedra, cuadernos. La policía política quería que él supiera que estaban vigilando. Querían que recordara lo que le había pasado a Víctor Manuel. Julio Iglesias dejó de cantar en la mitad del tercer verso de Gwendoline. El Teatro Real cayó en silencio confuso. La multitud murmuró mientras Julio caminaba al frente del escenario, su guitarra colgada del pecho. «Damas y caballeros», dijo, su voz llegando a cada rincón del teatro. Esta noche se suponía que fuera una velada de música y romance, pero a veces la música exige más de nosotros que solo entretenimiento. Los 6 hombres se enderezaron, los cuadernos salieron de los bolsillos. Esto no estaba en el guión. Las próximas palabras de Julio destruirían su carrera o definirían su legado. Hay un amigo mío, un músico de talento extraordinario, que fue silenciado hoy, no porque su música no fuera hermosa, sino porque su verdad era demasiado poderosa. Quiero dedicar esta canción a Víctor Manuel y a cada artista que se niega a dejar que el miedo elija sus palabras. El Teatro Real estalló, no en aplausos, en un jadeo colectivo de 2.800 personas. En las primeras filas, las esposas del gobierno agarraron los brazos de sus maridos. Este no era el Julio Iglesias que conocían. Los hombres en trajes oscuros se acercaron al escenario. Lo que pasó en los siguientes 60 segundos cambiaría la historia cultural española. Julio ajustó su guitarra y comenzó a tocar «¿Quién puso más?», de Víctor Manuel, una balada prohibida en la radio española durante 3 años. Su voz adoptó un tono más áspero, cada palabra llevaba peso, cada nota era rebeldía. ¿Quién puso más en el amor? ¿Quién puso más en el vivir? ¿Quién puso más para seguir buscando un mundo mejor? El efecto fue eléctrico. En las primeras filas, algunas esposas se veían horrorizadas, pero otras comenzaron a asentir. En los palcos, unas pocas personas comenzaron a cantar, sus voces creciendo con cada línea. Los hombres en trajes oscuros estaban junto al escenario, sus manos reposando sobre algo en sus chaquetas. Pero Julio siguió cantando. Para el verso final, casi la mitad de la audiencia cantaba la canción prohibida en el local más prestigioso de España. ¿Quién puso más para que al fin la vida fuera libertad? Cuando la última nota se desvaneció, el Teatro Real estuvo en silencio durante 10 segundos eternos. Entonces alguien en el palco comenzó a aplaudir, lentamente. Otros se unieron, no aplausos salvajes, sino algo más profundo, una declaración. En momentos todo el teatro estaba de pie, aplaudiendo por coraje. Los 6 hombres en trajes oscuros no se movieron, habían sido superados por una canción de amor. Julio se quedó al frente del escenario, mirando a 2.800 personas que nunca lo verían igual. La música, dijo, simplemente, nos pertenece a todos. Lo que pasó después sorprendió a todos, incluidos a la policía secreta. En lugar de salir triunfante, Julio regresó a su repertorio regular. Cantó «Hey» con el mismo profesionalismo que lo había hecho famoso. Al regresar a su persona regular, había enviado un mensaje claro. Apoyar la libertad artística no era radical, era simplemente lo que había que hacer. La policía secreta se fue antes del bis.
Técnicamente, no se habían roto leyes, pero todo había cambiado. En una semana, otros artistas españoles comenzaron a incorporar tributos sutiles a músicos prohibidos. Los DJs tocaban canciones accidentalmente controvertidas. Los dueños de tiendas exhibían álbumes prohibidos como artefactos históricos. El régimen se moría. Franco estaría muerto en 5 meses, pero el gesto de Julio aceleró algo que se había construido por años. Los artistas españoles no serían silenciados nunca más. Víctor Manuel regresó a actuar 3 meses después, su primer concierto agotándose en 18 minutos. Nunca agradeció públicamente a Julio, era demasiado peligroso, pero no necesitaba hacerlo. La carrera de Julio, en lugar de ser destruida, explotó internacionalmente. La historia de su actuación se expandió por Europa, pintándolo como un artista con sustancia. Su nuevo álbum fue platino en 12 países. Pero la victoria real fue más personal. 2 años después, en Barcelona, actuaron juntos por primera vez desde el Teatro Real. La canción fue ¿Quién puso más?, ya no prohibida, pero aún revolucionaria. Mientras sus voces se mezclaban, Julio recordó las palabras de Víctor. La música sin verdad no es música en absoluto. Es solo ruido que hace que la gente olvide que está encadenada. Franco estaba muerto, España estaba cambiando, y la música real, era libre. El Teatro Real aún permanece hoy. A veces, tarde en la noche, los guardias dicen que pueden escuchar ecos de esa noche de julio, el sonido de 2.800 personas aprendiendo que el coraje es contagioso. Julio Iglesias se convirtió en uno de los artistas más vendidos en la historia. Vendió más de 300 millones de discos y encantó a audiencias mundial. Pero aquellos que lo conocían mejor dicen que su mejor actuación duró exactamente 4 minutos y 37 segundos. La duración de ¿Quién puso más?, la canción que le recordó a una nación que la libertad no se da, se elige, un momento valiente a cada vez.